Primero Bahía es el programa que te muestra el lado B de las personalidades bahienses y nacionales. Hoy la invitada es Margarita Stolbizer, candidata a senadora nacional por el Frente de un País y también la mamá de Nicola Provítola, el base de la selección argentina de básquet. ¿En qué etapa de la campaña nos encontramos, por definirlo de alguna manera? Bueno, formalmente todavía estamos a unos días de que comience la campaña, pero... La segunda campaña. La segunda campaña. Esta es la verdadera, ¿no? Porque la otra sirvió para tener una encuesta muy legitimada porque era la manifestación del voto, pero bueno, también hubo muchos que no concurrieron a votar, hay otros que cambian, por lo tanto ahora se va a iniciar esta etapa que es la definitiva, así que nosotros estamos hoy revisando un poco nuestro discurso, nuestras estrategias, cuál es el escenario, cómo se manifestaron. Entonces, bueno, estamos en esa etapa, si se quiere, de laboratorio, pero ya en la calle, porque siempre lo importante es no perder ese lugar de escucha y de propuesta frente a nuestros vecinos. Hablaba de que se trató de la primera encuesta seria, ¿no? Que realmente tienen números verdaderos. ¿Esperaban estos números, estos resultados? Sinceramente no, nosotros pensábamos que íbamos a tener un mejor resultado, o sea, no alcanzamos a cubrir nuestra propia expectativa. Eso tiene que ver seguramente con dos cuestiones. Una es el contexto en el que esto se dio, ¿no? A veces parece que cuando la ola va para un lado es muy difícil pararse y tratar de ir en contra de la ola. Nos pasó alguna vez con Cristina Fernández, ahora de nuevo. Y esto está relacionado con que muchos argentinos decidieron cambiar hace 2 años y entonces ahora no estaban dispuestos a volver a cambiar. Y aunque manifiestan su desconformidad con lo que pasa, lo que han dicho es: le vamos a renovar el crédito a este gobierno. El problema es que lo que nosotros vemos atrás de esto es que un gobierno que se suba a la soberbia del triunfo es peligroso respecto de lo que quiere hacer. Hoy todos sabemos que tienen escondido adentro de un cajón la reforma al sistema de jubilaciones, al sistema impositivo y a la legislación laboral. Si esas 3 reformas que el gobierno está proyectando fueran buenas, las sacarían del cajón y las presentarían en medio de la campaña. En cambio, el problema es que estén esperando para hacer eso después de la elección. La otra cuestión tiene que ver seguramente con nuestro propio mensaje, que uno tiene siempre que hacer una autocrítica. Tal vez nuestro mensaje no fue lo suficientemente claro, diferenciador respecto de las otras propuestas. Y entonces los bonaerenses, los argentinos en general, quedaron atrapados por esa grieta, por esa polarización, porque el gobierno se ocupó también de agitar a la señora de Kirchner como un fantasma que espantaba para que ellos acumularan. ¿Servía al oficialismo justamente acrecentar la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ellos entendieron que esto les servía y por eso lo hicieron. No solamente que cuando asumieron el gobierno en diciembre del 2015 no hicieron ninguna denuncia de todo el desastre que encontraron, sino que ahora, pese a que ella estaba casi escondida porque no podía salir después de lo que había dejado cuando se fue del gobierno, ellos fueron los que la sacaron del placar, la pusieron arriba del escenario, la inflaron, y hoy el problema no es solamente que se dan cuenta que se les volvió en contra, sino lo malo que eso es para la Argentina, porque hay que entender que los países que progresan, los países que crecen, son los que construyen consensos y no grietas. Y entonces uno tiene que pensar quién tiene la capacidad de construir consensos con este gobierno. ¿Es la señora de Kirchner, que ni siquiera le pasó la banda presidencial a Macri, que está apostando al fracaso del gobierno? ¿No es la oposición que la Argentina necesita y que el mundo está esperando de la Argentina? Porque el mundo nos está mirando a nosotros con mucha atención y realmente ven el riesgo que significa que esta señora vuelva a ser una alternativa electoral. Ahí la discusión es cuál es la mejor oposición, quién puede hoy construir un consenso sobre una ley con el gobierno.
podemos hacerlo nosotros, no lo puede hacer Cristina Kirchner. Y de la misma manera los gobiernos necesitan quien los controle, quien les ponga límites. Después del desastre que fue el gobierno de Cristina Fernández, ¿ella podría ser quien controle a este gobierno? No, no tiene autoridad para hacerlo. Hablabas de la grieta y de esta polarización que, si se quiere, se dio finalmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para romper con ese enfrentamiento entre Cambiemos y Unidad Ciudadana y meterse en el medio de la discusión de cara a octubre? En realidad nosotros no queremos estar en el medio, lo que queremos es reemplazar a una oposición por otro estilo de oposición. La señora Kirchner representa una oposición virulenta, que descalifica al que piensa distinto, que no piensa en el país ni en construir consensos y que además quieren llegar para garantizar su impunidad. No hay que tener duda que todos los votos que obtenga la señora Kirchner son para negociar después su libertad o su impunidad, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y nosotros queremos ser muy explícitos en este sentido. Hoy la agenda que nosotros tenemos es una agenda en la que Massa aporta su mayor capital, que ¿cuál es? Ser el referente de los trabajadores, de los jubilados, de la modificación del impuesto a las ganancias, de las pymes, y de mi parte aporto seguramente lo que ha sido mi capital construido durante mucho tiempo, que es la defensa de la transparencia, la honestidad, la justicia. Bueno, esas dos agendas son las que debe considerar un país que piensa en un proyecto de desarrollo. No hay modelo de desarrollo sin instituciones, sin marcos, reglas de juego y sin prioridades que atiendan primero a los sectores más pobres, más vulnerables. Escuchándote, haces hincapié siempre en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pensándolo, si se quiere, en un juego deportivo de alguna manera. ¿El rival en octubre es Cristina y no es Cambiemos? Nosotros dijimos que nuestro adversario es la grieta en realidad, porque nosotros hablamos de un país unido y confrontamos contra esa idea de un país dividido. Ahora, también lo que buscamos nosotros es ocupar el lugar que hoy tiene la señora de Kirchner y que tiene ese sector político, porque nosotros creemos que somos la mejor oposición que necesita la Argentina. No es simplemente una cuestión de mirarnos a nosotros y ver si sacamos un voto más o menos. Hay que pensar en el país. Y pensando en el país se necesita una oposición más confiable, más previsible, para hacer de la Argentina un país confiable y previsible. ¿Y cómo se logra captar la atención de los votantes que ahora en agosto no acompañaron frente a un país? Bueno, primero hay que ir a buscar a los que no votaron, porque eso seguramente no les entusiasmaba la propuesta ni de Cambiemos ni de Kirchner. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ir con nuestro discurso, hay que llegarle a cada una de esas personas. Nosotros hemos visto que son muchos jóvenes, entonces hay que tener un mensaje para los jóvenes, y el mensaje para los jóvenes está vinculado con las utopías, con los valores sobre todo. El gran problema de la política es la degradación o las traiciones que los adultos hacen o hacemos de los ideales de los jóvenes. Entonces hay que hablar a los jóvenes para que sean ellos los que marquen hoy definitivamente un camino. Hay que hablar mucho de la educación y del trabajo, cuáles son las habilidades sobre las que nosotros tenemos que formar hoy a nuestros jóvenes para que les permitan realmente dar una pelea muy desigual en un mundo que cada vez está disminuyendo la mano de obra y aumentando la robótica y la inteligencia artificial y pone en riesgo todos los días los puestos de trabajo. Entonces esas son las cosas que tenemos que discutir y con ese discurso hay que ir a buscar a los que no creen en nada, porque el que no fue a votar es porque no creía. Nosotros tenemos que llegarle y hay que ir con un mensaje muy claro respecto de esa identidad. Hoy el gobierno representa, si se quiere, un sector político democrático, pero que se manifiesta insensible frente al problema que tienen los trabajadores para comprar los alimentos para llevar a sus hijos. Este es un gobierno que no quiere atender las dificultades que tiene un empresario pyme o una familia para pagar la factura de la luz. Los aumentos han sido brutales. Entonces nosotros somos los que nos paramos en ese lugar. ¿Por qué? Porque la verdad es que los que gobernaron durante 12 años no son hoy una buena oposición, no pueden ser una alternativa, porque ellos dejaron 12 millones de personas pobres. Entonces nosotros criticamos hoy, pero no podrían hacerlo ellos, que Macri aumentó los pobres que había dejado Cristina.
Vuelvo otra vez a la figura de Cristina. En su momento, cuando estaba en la presidencia, fuiste una de las personas que fue a la justicia, planteó denuncias, planteó pruebas. Hoy, ¿cómo sentís que está ese trabajo que hicieron en la justicia? ¿Avanza, no avanza? ¿Se puede pensar en que la justicia puede avanzar? Siempre la justicia va a un ritmo mucho más lento del que nosotros quisiéramos, pero también creo que han habido novedades. Esta semana, sin ir más lejos, tuvimos 3 novedades importantes o 3 malas noticias, si se quiere. Una es el juez Casanello, que procesó a Lázaro Báez y su familia y otros más por lavado de dinero y mandó esa causa al juzgado del juez Ercolini, donde se investiga a Cristina Fernández de Kirchner por la vinculación que hay entre uno y otro. La segunda decisión muy importante fue del juez Ercolini, que él ya había procesado a la señora de Kirchner por las irregularidades en las licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, demostrando cómo habían armado una maquinaria para quedarse con el dinero del Estado, el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez. Y ahora lo que hace el juez es citar la indagatoria en la investigación sobre el lavado de dinero. ¿Esto qué es? Que habiendo tenido probado que venía dinero sucio de la corrupción, ellos utilizaron la actividad hotelera, el hotel, sobre todo esa causa es en Otesur, donde está el Hotel Alto Calafate y el Hotel Las Dunas, que eran de la familia Kirchner, y donde los fiscales, primero, que hicieron un gran trabajo, y después el juez, dieron por acreditado ese circuito de dinero, que es que ellos beneficiaban con las licitaciones a los Báez depositaban en una sociedad que era Valle Mitre, muchas sumas millonarias, y Valle Mitre se la pagaba a Otesur, la empresa de los Kirchner, y los Kirchner retiraban ellos el dinero. Es un circuito tan sencillo, tan directo. Entonces el juez lo que hace es citar indagatoria a 25 personas, entre ellos Cristina Fernández, Máximo, Florencia, Lázaro Báez, sus hijos, el contador Manzanares, que está preso, escribanos, porque él demuestra cómo se utilizaron esas sociedades como pantalla para encubrir el lavado de dinero. Y la otra novedad esta semana es en una denuncia que yo también hice en otro hotel, que es el Hotel Waldorf de la capital, que es un hotel que compra Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo, y la suposición nuestra, con muchos indicios, es que en realidad lo compra en comisión para Néstor Kirchner en el año 2008, que es el mismo momento en que también compró en comisión el Alto Calafate. Se hicieron los allanamientos y nosotros ya habíamos denunciado en los libros IVA ventas del hotel que el hotel le pagaba, recibía pagos de facturas de las empresas de Lázaro Báez, las de Cristóbal López y también de Odebrecht. Y ahora lo que encontramos es que para fraguar también, para disimular el dinero y lavar dinero que venía sucio de la obra pública, también hacían que pasajeros estuvieran ahí registrados durante años enteros. Entonces, de esa manera justificaban una facturación. Personas que estuvieron en el hotel sin haberse movido durante 7 años y en algunos casos con habitaciones compartidas, algo que no puede ser, por supuesto. Entonces, esas son novedades de esta semana. Las causas avanzan lento, pero avanzan, porque los delitos están y las pruebas también están. Cuando compras un artículo del hogar, ¿te pueden despachar o atender? Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. El apoyacabezas debe ubicarse a una distancia no mayor a los 5 centímetros de la nuca del conductor y permitir la alineación del cuello con la columna vertebral. El borde superior del apoyacabezas debe quedar a la misma altura que la parte superior de la cabeza.
Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Nosotros decimos que se caracteriza por conocer el lado B de las personas. Por ahí muchos conocen a la Margarita Stolbizer en el ámbito político y pocos conocen de la otra Margarita. Si vos tuvieras que contarnos sobre la otra Margarita, ¿qué nos dirías? Ay, que soy una persona demasiado normal. A veces ocurre con las mujeres políticas, que somos más iguales a todas las mujeres de lo que los hombres políticos son de los demás varones. La verdad es que soy una persona normal, tengo la suerte de poder andar por la calle y que la gente me cruce, me pare o entrar a una cancha de básquet, como hago cuando vengo a Bahía Blanca también. Así que, por sobre todas las cosas, eso, hago las compras en los negocios de mi barrio, hago la comida en mi casa, salgo a tomar un café con amigas, hago una vida normal. Bien, y eso que vos decís que por ahí es algo normal, a veces también es algo que se destaca en una figura política, ¿no? Que pareciera que no tendría que ser, que tendría que ser la norma y no algo de destacar, pero ¿es algo que te han destacado? Sí, acá lo destacan muchos y a mí también me llama la atención. No ocurre en otros países. Hay países donde uno ve el primer ministro, el presidente que cruzan la calle, van de un despacho al otro. Acá esas cosas son realmente impensables, ¿no? A mí me parece que debería ser siempre así. Yo creo que si los políticos no tenemos un anclaje con la vida cotidiana, un compartir con las personas a las que después representamos, terminamos estando ahí en cúpulas de cristal que nos alejan de los problemas reales. ¿Cuántos hijos tenés, Margarita? A uno lo conocemos y mucho porque es quizás el más público de todo, que es Nicolás, pero ¿cómo está conformada tu familia? Tengo 3 varones, los 3 juegan al básquet, pero no han llegado al nivel profesional de Nicolás. El segundo es Federico, que tiene 25, y el tercero es Juan, que tiene 24. ¿A todos siempre a verlos a la cancha? Sí, siempre, siempre. La semana pasada estuve en el Deportivo Morón viendo a los 2 más chicos que juegan juntos ahí en el Deportivo Morón. Bueno, siempre ligada al básquet, entonces. Sí. Trato, digamos, de acompañarlos desde muy chiquitos. Nosotros hemos ido, porque el básquet además es un deporte muy familiar, muy lindo en ese sentido, y nosotros desde muy chiquito cargábamos la camioneta con ellos, con los equipos, íbamos a todos lados y éramos de los padres que vendíamos la entrada, que mi marido hacía las hamburguesas, yo servía el café, llevábamos las camisetas a lavar regularmente todos los fines de semana, porque como jugaban todos en más de una categoría, nos tocaba siempre por lo menos 2 juegos de camiseta por fin de semana. Bueno, vos decís que sos una mujer común y uno que ha jugado al básquet, no a nivel profesional, pero en los clubes de Bahía pasa eso. Digo, más de uno que está del otro lado quizás se está identificando con vos por ese sentido, ¿no? Ser la mamá de alguno de los chicos que juega cualquier deporte y que tiene que llevarse... Agarrar las camisetas así con la punta de los dedos para llevarlas a lavar, sí. Bien, imagino que los padres acompañando a los hijos y los hijos también en su proyección... deben soñar algún día, por ejemplo, con vestir la camiseta de la selección. Y te lo pregunto como mamá, ¿qué sentís ser la mamá de un jugador de la selección argentina que además llegó a jugar en la NBA, que no es poca cosa para un argentino? Te voy a contar algo que me pasa, me he ido acostumbrando, pero yo cuento que tengo una frustración en mi vida, porque yo he sido muy estudiosa en la escuela y entonces siempre soñaba con tener un hijo abanderado. Y nunca pude porque a todos les iba mal en la escuela, siempre fueron muy vagos los 3. Y entonces la primera vez que yo fui a acompañar a Nicolás a un torneo internacional y Nicolás se vestía la camiseta argentina y cantaba en el himno en la cancha, para mí eso era de un impacto, de una emoción que yo la asimilaba si me hubiera tocado estar acompañando a un hijo abanderado en la escuela, ¿no? Es muy, pero fuerte, sobre todo cuando es afuera de la Argentina, ni que hablar. En las competencias, bueno, como les tocó el año pasado en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, tuve la suerte de estar y de acompañarlo.
La verdad es que hay pocas cosas que uno pueda sentir de manera más fuerte, que es al mismo tiempo el orgullo y la emoción de un hijo, sentir la madurez de los hijos, pero con la camiseta del país, ¿no? El sentimiento de la patria, de lo que es nuestro, bueno, es un orgullo, una emoción enorme. Bueno, y te lo mezclo un poco con lo que veníamos hablando de las causas judiciales y demás. Se daba en ese momento de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que tenías que volver a tribunales. Y yo me pongo del otro lado, te decía, seguramente hay muchas madres de chicos que están ahora lavando las camisetas y que sueñan con que su hijo llegue a vestir la camiseta de la selección. Más de una te va a entender cuando en su momento te cuestionaban que no querías venir a tribunales porque jugaba tu hijo los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, yo les dije, Cristina me había iniciado una demanda, una mediación ridícula, por supuesto, que era por cosas que yo había dicho de ella, no sé, una cosa disparatada totalmente. Y pretendían que yo no fuera a ver el partido allá para quedarme en la audiencia. Yo dije, no, la verdad es que no. Pedí que la adelantaran y fue antes. Pero otra reflexión me parece sobre este tema. Yo he pensado mucho qué es lo que le pasa por la cabeza a una señora como la de Kirchner o como los Lázaro Báez, por ejemplo, que terminan involucrando a sus hijos en los delitos que ellos cometen, ¿no? Porque así como yo digo, bueno, para mí esto es un sueño, acompañar a mi hijo como representante de la Argentina. ¿Qué siente un padre que sabe que hoy su hijo está citado a una indagatoria, acusado de un delito, pero que el delito lo cometieron los padres? Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con Lázaro Báez, ¿no? Exactamente, Lázaro Báez y Cristina Kirchner, en todas estas causas de las que hablábamos antes, están procesados o citados a indagatoria los padres y los hijos, pero por los delitos que cometieron los padres. En el caso de los hijos, ellos han tenido un enriquecimiento y han tomado decisiones personales porque ya son grandes. Recordemos la caja fuerte de Florencia Kirchner cuando se abrió, una chica joven que nunca trabajó en su vida y salían los millones de dólares de esa caja, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que los padres, por eso también yo me imagino que cualquier madre tiene que pensar un poco en esas cosas, porque nosotros tenemos que saber que formamos a nuestros hijos en los valores que le transmitimos cuando estamos con ellos en la mesa, pero también nuestras conductas como padres y ni que hablar como políticos. Tienen que tener la ejemplaridad para orientar también a los que vienen por detrás nuestro. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. El apoyacabezas debe ubicarse a una distancia no mayor a los 5 centímetros de la nuca del conductor y permitir la alineación del cuello con la columna vertebral. El borde superior del apoyacabezas debe quedar a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Te traigo otra vez al plano político. ¿Cuántos aplaudieron de tus allegados y cuántos cuestionaron que te hayas acercado a Sergio Massa? Fue una decisión común. Nosotros siempre tomamos decisiones difíciles, no siempre nos ha ido bien,
pero siempre las tomamos de manera conjunta, democrática, con asambleas en todos los pueblos. Yo recorrí todas las secciones de la provincia para que la discusión fuera muy, pero muy horizontal. En todos los casos siempre había alguien que planteaba alguna objeción y bueno, pero esto, más que nada por los temores que otra cosa, pero decidimos conformar este frente prácticamente con la unanimidad de todos los integrantes de nuestro partido del GEN, porque además lo hacemos pensando no en las cosas pequeñas de pueblo, digamos, sino en realidad convencidos de la necesidad de conformar un proyecto de país, donde esto por ahí, porque a nadie se le escapa que en algún lugar, y bueno, es difícil en la asociación de las personas locales, en algunos lugares es muy fácil porque se conocen mucho y se unen fácil, en otras al contrario, pero lo que había que pensar era esto como conjunto. Bien, y te lo preguntaba esto porque vivimos en un país que está acostumbrado al Boca River. Vos venís del radicalismo, Massa viene del peronismo y por ahí eso era lo que más ruido hacía. No, la verdad es que no era eso. Primero porque yo creo que hay que pensar ya en un sistema político que no mire hacia atrás en las tradiciones políticas de hace 30 o 40 años, sino que mire hacia adelante. Eso hizo Macri. Macri ha tomado para conformar una fuerza política democrática y moderna como la que lidera Macri, aunque es conservadora y nosotros creemos que hay que constituir una fuerza política progresista, pero él tomó peronistas y radicales para armar su partido. Y yo creo que hay que hacer algo así, que es tomar aquello que viene de tradiciones históricas, tomando lo mejor de esas tradiciones históricas en una fuerza política moderna, democrática, pero progresista, por supuesto. La diferencia tiene que ver con eso, cuál es el papel del Estado, de qué manera nosotros ubicamos la búsqueda de la igualdad para todas las personas como objetivo central, como horizonte principal de la política, y eso es lo que nos diferencia de lo que podría ser Macri. Pero venir de historias diferentes, de peronismo y radicalismo, nos potencia en la medida en que cada uno de nosotros pueda trasladar lo mejor de esas culturas. ¿Y qué fue lo que encontraste en Sergio Massa? Sobre todo una agenda muy comprometida con lo social. Massa, él es una persona con una gran capacidad de trabajo, un muchacho muy inteligente que estudia, no es muy común en los políticos que estudien, y él estudia, se prepara, trabaja una gran cantidad de horas por día, tiene visión estratégica, porque además también se trata de eso, hay que reconstruir liderazgos ejemplares y con mirada estratégica de largo plazo, y tiene una agenda muy comprometida con lo social. Entonces la agenda de Massa tiene que ver hoy con el trabajo, sobre todo, cómo le defendemos el salario a los trabajadores, cómo hacemos para encontrar trabajo genuino con ingresos suficientes. Bueno, eso ha sido nuestra agenda de todo este año, ¿no? Y eso es lo que por supuesto mejora la agenda que nosotros traíamos, que a veces se veía como demasiado abstracta. Bien, es eso, ¿no? Pensar en el bolsillo y te lo planteo de alguien que vive acá en Bahía Blanca o en la sexta sección, no sabiendo quizás la realidad tan cercana de otros lados, pero acá particularmente las tarifas de los servicios públicos, principalmente la del gas, ha subido muchísimo. Y en Bahía Blanca en particular hay empresas históricas que han tenido que cerrar. Digo, se está dando esa conjunción, ¿no? Suba de tarifas por un lado, cierre de empresas por el otro. ¿Ese es el mayor temor? ¿Es lo que más te plantea la gente? Sí, que esto ocurre tanto con el trabajador al que no le alcanza el sueldo para pagar la factura de luz, como los enormes esfuerzos que hace el dueño de una pyme con 20 trabajadores para no echar a nadie, pero tiene que pagar la factura de luz y no le alcanza, ¿no? Y hoy yo siento que este es un gobierno donde la mayoría de los funcionarios nunca tuvo problema para pagar la factura de la luz. Entonces es muy difícil, si uno no conoce, no entiende los problemas que pasa la gente, después no pone el mismo énfasis para resolverlo. Entonces ellos creen en esta teoría del derrame, de que mejor le damos beneficios a los más ricos y poderosos porque esos van a generar empleo y después volcarlo. Bueno, la verdad es que el crecimiento y el desarrollo tienen que tener una base moral, y la base moral es que primero se atienda a la situación de los sectores más frágiles. No te pregunto cómo pensás que van a ser las elecciones de octubre, cómo se van a dar, sino cómo imaginás que va a quedar el frente de un país
después de las elecciones de octubre? Creo que va a quedar fuerte, de la misma manera que quedó Massa en la legislativa del 2013, más allá de que él ganó esa elección, eso lo posicionó para después, y estoy convencida que vamos a quedar muy firmes mirando al 2019 y que Massa va a quedar bien referenciado como un líder con esa perspectiva de futuro, que no hay hoy, salvo el caso de Macri y su fuerza política. Cristina Kirchner ya no puede liderar nada a futuro, entonces ese es un lugar para los sectores progresistas que tiene que liderar Massa y que el GEN tiene que acompañar de manera decidida y protagónica. Muchas gracias, Margarita. Gracias.